Ya, me había perdido un poco del hilo. Recapitulando. Derecha, liberales conservadores, fusión de Jaime Guzmán, Chicago gremialista, liberales, ambos los une el libre mercado. Pero la diferencia está en el énfasis en lo valórico cristiano. Pero ante la presión por parte de la izquierda en temas en relación a la libertad, es decir, si somos liberales económicos, si creemos, somos liberales políticos, creemos en la democracia y en la república, bueno, entonces pasamos al siguiente nivel de liberales filosófico y vamos al tema valórico, y ahí es donde la fusión liberal conservadora empieza a trizarse, ya que algunos liberales se van transan lo valórico y se van en defensa del libre mercado, empiezan a defender el concepto más de libertad pura y por lo tanto tienen que ceder en posturas valóricas y los conservadores se empiezan a dicen, por defender el libre mercado está bien, pero no puedo transar lo valórico. Entonces la libertad tiene algún límite. Entonces ahí se empiezan a producir crisis y se empiezan a separar. Libertad y desarrollo, que era el ente, el centro de pensamiento principal de esta visión, como lo mostré en un libro anteriormente, empieza a tender hacia lo más liberal, es decir, con el fin de defender el libre mercado, empieza a sacrificar un poco lo valórico y termina aceptando conceptos propios de la filosofía liberal, es decir, filosofía liberal, ¿ya? Entonces ahí tiene que ceder posiciones en lo valórico y abrirse a, por ejemplo, temas relacionados con agenda de género, aborto, etcétera. ¿Ya? Los conservadores empiezan a retirarse de ese matrimonio liberal-conservador y toman la ruta de José Antonio Caz, que José Antonio Caz lo agrupa en el concepto de republicanos, y republicanos, si uno busca lo que es una república es lo contrario a una monarquía, es decir, la separación de los poderes, los tres poderes y el énfasis en que esos poderes se dividen para proteger al individuo que está abajo y no sea oprimido por un poder absoluto. ¿Ya? Es como el concepto más genérico. Y si vamos al concepto de república más griego, la res pública, o sea, el espacio público, es decir, el lugar donde se discute de manera con parlamento, en la manera negociada, parlamento de parlamentar, negociar, conversar, acuerdos racionales, ¿ya? Un concepto bien republicano, como ese, como podría ser redundante. Y que ellos toman lo propiamente conservador, como les decía, recordar que en lo conservador tenemos el tema, los grandes congregaciones, no sé si son congregaciones, hubo el concepto de congregación para ser específico, para dar la idea, pero no sé si son congregaciones propiamente tal, los Opus Dei y los legionarios, ¿ya? Y que son católicas, y se van hacia algunos, Opus Dei y algunos legionarios se van con José Antonio Caz, otros terminan, siguen en libertad de desarrollo, eh, no participando, estoy hablando de ideas matrices, no estoy diciendo que haya participación activa, que sean financistas, que estén ahí estudiando, haciendo paper, no, estoy diciendo de dónde viene, de dónde se producen las ideas, que se van sustentando estas visiones, ¿ya? Se van y José Antonio Caz empieza a buscar también apoyo de movimientos cristianos, evangélicos, y por lo tanto los conservadores se amplían a un tema cristiano católico, a un tema también cristiano conservador, cristiano evangélico, de alta influencia norteamericana, ojo, ¿ya? Eh, y siguen con el libre mercado también, y también toman conceptos de patriotismo para atraer grupos de alto identidad nacional, como pueden ser militares, por ejemplo, y también con un concepto de una nacional, concepto de una patria o de una nación chilena de origen cristiano y por lo tanto católica, y eso significa, y tradicionalista en otras palabras, y eso significa atraer también a otros grupos que son hispanistas y que buscan, resaltan la herencia hispana del Imperio Español como herederos del Imperio Español católico, ¿ya? Entonces todo esto es CAS. Habíamos hablado que hay un grupo libertario que es muy similar, que es un nicho muy parecido, los libertarios, que con un énfasis en lo que es la libertad económica, que, que la quieren llevar incluso a lo más extremo, que por ejemplo a anarcocapitalismo o a nula partición del Estado y a una fuerte
libertad económica, que fundamenta las otras libertades. Entonces ahí empieza el tema de ir escarbando un poco para ver, preguntar cómo vamos con el liberalismo político. El liberalismo político es esencialmente reconoce al Estado. El liberalismo político reconoce al Estado, pero con contrapesos. Entonces aquí, al eliminar el Estado, no son liberales clásicos, son liberales más economicistas. Y si uno escarba ya en un liberalismo filosófico, cuando hay que definir temas como derecho a la vida, como ahí empiezan los matices y nuevamente lo responden con que de ahí para adentro son conceptos de la vida privada y cada uno ve lo que hace, y etcétera. Entonces de repente uno ve grupos o canales de YouTube donde hay libertarios, donde hay personas que son gay, trans, que se sienten son libertarios, etcétera. Em, pero empiezan a chocar con los movimientos identitarios, que también son expresiones de la libertad. O sea, yo soy libre y me siento como quiero. Sí, pero es que no como. Entonces ahí se empieza un problema y se empieza a patinar el asunto. ¿Ya? Pero sin cuestionar nada, yo estoy haciendo solamente el mapa. ¿Ya? Ahora, también dentro de los liberales de este matrimonio liberal conservador, también dentro de los conservadores salieron grupos que se llaman los social cristianos. ¿Ya? O que los llaman, que pueden ser comunitaristas. ¿A qué se refiere? Son grupos que, siendo cristianos, no son tan doctrinarios como los cristianos, como los conservadores propiamente tal, que serían los que están más influidos por el Opus Dei o los legionarios. Aunque también aquí sale una corriente bien fuerte de social cristianismo Opus Dei, em, que, pero que la diferencia con los conservadores de Kass es que creen menos en el libre mercado que ellos. Es decir, creen que debe haber una mayor conciencia social, creen en una doctrina social de la iglesia, creen en el tema de la justicia social. Entonces, la doctrina social de la iglesia, o sea, toman un poco el concepto más cristiano del rol o sea, sí, de un rol más cristiano en el mercado y por lo tanto que tiene que haber una mayor preocupación por el más débil, porque es perjudicado por las dinámicas de mercado, porque queda abandonado en esta modernización y que el Estado en ese caso tiene que cumplir un rol. Y aparte son bien republicanos en el sentido aristotélico, podría decirse, creen en esta polis, en la virtud, en ciudadanos virtuosos y en autoridades virtuosas, y en lo propio de los parlamentos, etcétera. Entonces también son republicanos, pero lo que los diferencia es que son un poquito, no estatistas, por repente tal, porque si no, 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 no. El tema es que son menos libre mercado, ¿ya? Creen que debe haber ciertos límites y debe haber regulaciones. O sea, entonces, en ese aspecto estos social cristianos eh, se fueron y ahí está, por ejemplo, Osandón, ¿ya? Osandón, está Diego Chalper, ahí está, por ejemplo, intelectuales como Daniel Mansuy, está Pablo Ortúzar. Diego Chalper, yo buscando en Google, por ejemplo, lo vi, lo leí por ahí que estaba, hace rato tiempo ya, eh, participando en actividades del Opus Dei. No sé si Opus Dei. Osandón, en teoría, no es Opus Dei, pero su hermana Jimena Osandón, que es más activa, o sea, que es tan activa como él, y diputada, sí es Opus Dei. Eh, Tenemos también Pablo Ortúzar, que también lo he visto en actividades en jóvenes Opus Dei, no sé si Opus Dei, no tengo idea, pero él es antropólogo. Pero, por ejemplo, Ortúzar publica columnas en La Tercera, Mansuy en El Mercurio, pero Mansuy principalmente tiene una fuente, o sea, una influencia importante de, formativa de Joaquín García Huidobro, em, que es, Joaquín García Huidobro, estoy diciendo, creo que sí, que es una persona conservadora, Opus Dei, que eh, abogado en la Universidad de Chile, que también es columnista en Mercurio, pero es más, es un intelectual de conservador, pero más abierto. O sea, conversa con diferentes figuras de todo el espectro político. Es un tipo que recibe mucha influencia en la Universidad de Valparaíso
de Agustín Esquella, no sé cómo se pronuncia, que Agustín Esquella fue Premio Nacional de Humanidades, creo, que es uno de los intelectuales importantes de la centroizquierda chilena, cercano a los gobiernos de la Concertación. Y también columnista en Mercurio también. Entonces, eh, es un tipo más abierto, no tan cegado en el neoliberalismo de libre mercado. Es un tipo que son personas que ponen la política por sobre de la economía, ¿ya? Que la política significa que es la política como polis, ¿ya? Porque la política tiene doble acepción, tiene la acepción polis y la acepción polemos, es decir, conflicto, pero también acuerdos, ¿ya? Entonces, la política como polis, de acuerdo, una política republicana, de negociación, de virtud, etcétera. Entonces, esa visión podríamos decir, de republicanismo aristotélico, más un cristianismo más social, los lleva al social cristianismo. En el mundo, el social cristianismo, la democracia cristiana es social cristiana. Y Angela Merkel es social cristiana, por ejemplo, en Alemania, y son más de centro derecha. En cambio, acá la democracia cristiana es de centro izquierda, por un tema histórico, ¿ya? Entonces, ese grupo de este matrimonio liberal conservador son conservadores, pero menos liberales, ¿ya? Ahora, y dentro también de este matrimonio liberal conservador también salieron algunos que son libre mercado, también, creen más en el libre mercado, más que los social cristianos, obviamente, y tanto quizá como los de Cast, pero, em, pero son liberales, no son conservadores, o sea, son liberales, son librepensadores, ¿ya? Y se acercan a la tradición más liberal clásica del punto de vista creen en el capitalismo, quizá no tan exacerbado como el neoliberalismo de Friedman, porque le dan más énfasis a la libertad política, a la libertad más, a la libertad. En realidad, dentro de ese espacio horizontal hay diferencias, porque lo que sí está claro es que, del punto de vista conservador, no son, ¿ya? Pero uno encuentra ahí, no sé si participan directamente ahí, pero sí uno encuentra corrientes dentro de ese liberalismo, al liberalismo más clásico, por ejemplo, Cristóbal Belolio, que es un liberal, o sea, es un libre pensador. Y en ese aspecto, es un tipo que en un video que lo escuchaba por ahí hablaba de su gran dilema es cómo va a formar a su hijo, porque en realidad si uno es 100% liberal, debería dejar que sus hijos sean totalmente libres en tomar su camino, pero uno tiene que educarlo de alguna manera, y al educarlo tú le estás cortando su grado de libertad, entonces uno tiene que mostrarle la mayor cantidad de los caminos, mostrarle todos los caminos posibles para que él elija, pero uno no llega al 100%, no llega al 100% de explicarle todos los caminos que hay. Entonces, a ese nivel de liberal. Entonces la idea es que no es pasarle es liberarse de todas las mochilas de todo tipo, culturales, doctrinales, y uno hacerse su camino. ¿Ya? Entonces, pero también, entonces, son liberales en lo económico, son liberales políticos, son liberales filosóficos y por lo tanto son bien abiertos del punto de vista valórico y del punto de vista de la agenda de género, etcétera. Entonces, si uno los va apretando un poco, ellos viven la libertad, ¿ya? Em, ahí, bueno, eso. Tenemos también grupos como, ahí por ejemplo agregamos la figura de Axel Kaiser, que igual, no siendo parte horizontal ni Evópoli, él también defiende la libertad, y en ese aspecto es súper estricto en defender la dignidad del ser humano, la igualdad que nos hace, la igualdad que nos hace ser, o sea, la dignidad del ser humano que nos hace ser iguales, pero las diferencias que hay entre los propios seres humanos, y esas diferencias son totalmente legítimas, y unos son mejores, otros peores, más sacrificados, más egoístas, más trabajadores, etc. Y eso hay que mantenerlo y respetarlo. Y esa libertad tiene que ser un estado ahí limitado, etcétera, pero fundamenta su libertad en un racionalismo moderno, y lo defiende y lo destaca mucho, una modernidad liberal,
una modernidad racional liberal, incluso fusiona modernidad con occidente, un occidente moderno. Entonces, pero no cristiano, no necesariamente cristiano, moderno, racional. Sigo.